Lecturas y Evangelio de hoy, 6 de marzo del 2026. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 37, versículos del 3 al 4, del 12 al 13 y del 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo, y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante, y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: «A mi hijo lo respetarán». Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: «Este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia». Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. «Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores?». Ellos le respondieron: «Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo». Entonces Jesús les dijo: ¿No han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos». Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ahora reflexionemos juntos a la palabra de Dios. Hola, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto encontrarnos de nuevo aquí. ¿Alguna vez les han prestado algo muy valioso? Piensen por un momento. Quizás un amigo les prestó su casa para unas vacaciones, o les confiaron el cuidado de un hijo o un nieto por un fin de semana, o tal vez en el trabajo les asignaron un proyecto con un presupuesto enorme. Cuando eso pasa,
Al principio sentimos una mezcla de honor y responsabilidad. Decimos, ¡wow! Confía en mí. Tratamos de cuidarlo mejor que si fuera nuestro. Pero, a veces, con el paso del tiempo, nos acostumbramos. Nos instalamos. Empezamos a cambiar los muebles de la casa prestada sin permiso, o a gastar el presupuesto como si fuera nuestra propia billetera. Poco a poco, se nos olvida que solo somos administradores, y empezamos a creer, muy en el fondo, que somos los dueños absolutos. De esto, precisamente, nos habla Jesús en el Evangelio de hoy. Nos cuenta la historia de unos viñadores, unos campesinos, a los que un propietario les arrienda una viña. Pero fíjense en el detalle, el dueño no les da un terreno baldío para que sufran. El texto dice que la cercó, cavó un lagar y construyó una torre. Es decir, les dio todo listo. Les dio las herramientas, la seguridad y la oportunidad de prosperar. Lo único que pedía un cambio era su parte de los frutos a su debido tiempo. Sin embargo, estos viñadores cayeron en esa trampa humana que les mencionaba al principio, la codicia del control. Cuando el dueño envió a sus sirvientes y finalmente a su propio hijo para recoger los frutos, ellos no vieron una visita legítima. Vieron una amenaza a su propiedad. Se dijeron, matemos al heredero y quedémonos con todo. Jesús no está contando esto solo para criticar a los líderes religiosos de su época, aunque a ellos les cayó el saco inmediatamente. Hoy, Jesús nos está hablando a nosotros, a ti y a mí. La viña es tu vida, es tu familia, tu talento, tu salud, tu tiempo, incluso tu fe. Dios, con un amor inmenso, te ha arrendado esta vida. Te ha dado capacidades, te ha cercado con su protección y te ha dado una torre desde donde mirar el horizonte. Dios nos ha dado todo. El problema surge cuando vivimos como si Dios no existe, como si no tuviéramos que rendir cuentas de tanto amor recibido. A veces, Dios nos manda mensajeros para pedirnos frutos. ¿Quiénes son esos mensajeros hoy? A veces, es la voz de tu conciencia que te dice, sé más generoso. A veces es el pobre que te pide ayuda en la calle. A veces, es tu esposo o tu esposa pidiendo perdón o comprensión. ¿Y nosotros qué hacemos? A veces, apedreamos a esos mensajeros con nuestra indiferencia, con nuestro egoísmo, cerrando la puerta del corazón porque pensamos, es mi tiempo, es mi dinero, es mi vida y hago lo que quiero. Hermanos, el mensaje central no es de miedo, sino de ubicación. No somos dueños, somos administradores. Y eso, curiosamente, quita un gran peso de encima. Si la viña es de Dios, Él se preocupa por el clima. A mí solo me toca trabajar la tierra con amor. Por eso, quiero invitarte a que te hagas unas preguntas honestas en el silencio de tu interior. ¿Qué frutos está dando mi vida hoy? ¿Son frutos dulces de paciencia, caridad y servicio? ¿O son frutos amargos de crítica y egoísmo? Cuando siento que Dios me pide algo difícil, perdonar a alguien, dejar un vicio, ayudar más, ¿reacciono con rechazo como los viñadores o con apertura? ¿Estoy viviendo como si fuera el dueño absoluto de mi destino? ¿O reconozco a diario que todo lo que tengo es un regalo del cielo? Para esta semana, les proponemos una tarea muy sencilla pero poderosa. Cada mañana, al despertar, antes de mirar el celular o levantarte de la cama, di esta pequeña oración. Señor, esta vida es tuya. Gracias por prestármela un día más. Úsame para dar buenos frutos hoy. Y luego, trata de identificar a un mensajero en tu día, alguien que necesita de ti, y trátalo con la dignidad que merece el hijo del dueño de la viña. No tengan miedo. Aunque a veces fallamos como viñadores, recuerden lo que dice el final del pasaje. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Esa piedra es Cristo. Si construimos nuestra vida sobre Él, si reconocemos que Él es el centro, nuestra viña dará un fruto abundante y maravilloso. Dios confía en ustedes, por eso les ha prestado tanto. No lo defrauden. Que el Señor los bendiga y los guarde, y que su vida sea un jardín fértil para el mundo. Paz y bien.
Si este mensaje ha tocado a tu corazón, te invito a que lo compartas con otros, suscríbete a nuestro canal para recibir más reflexiones como esta y no olvides activar las notificaciones. Juntos podemos ser parte de esta hermosa misión de expandir el reino de Dios. Que la paz y el amor de Cristo estén siempre con ustedes. Hasta la próxima.